Pero llevamos 20 y tantos minutos y yo todavía no sé lo que es la hipnosis. Estamos hablando de sus aplicaciones, de su innegable eficacia como herramienta contra el dolor, como anestésico, pero ¿en qué situación? Cuando alguien se hipnotiza, ¿qué es lo que está? ¿Dormido? Sí, antes que llegar ahí, ¿no? Antes que llegar ahí, me parece que es importante no ir solamente, porque cuando nos están escuchando, y esto me parece que es muy importante desde el punto de vista práctico. No solamente la hipnosis es válida, puede ser una alternativa a la anestesia o ayudarse con la anestesia. Me parece que hay muchas cuestiones del vivir diario que es importantísimo con la hipnosis, es decir, problemas de fobias, de disfunciones que tenemos, de ansiedad, todo eso degenera una serie de enfermedades de relación con los demás, en definitiva, de vivir mejor y de ser más felices y de conocernos a nosotros mismos un poquito más. De poco nos sirve en un momento determinado saber los grandes mecanismos que hacen volar un avión si realmente somos incapaces de comunicarnos pues, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. En este sentido la hipnosis es muy importante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, saber en qué situación estamos y realmente luego nos ayuda. Y quiero contar un casito muy corto, muy corto. No sé si dejarte, Ramón, que interrumpa, sí, y empezar en la segunda parte del coloquio contigo, que además vas a intervenir apenas. Perfecto. Y en este poquito tiempo de que antes de ir a publicidad, explícame tú qué es estar hipnotizado, ¿en qué estado está uno? Es estar con un estado alterado de la conciencia, es decir, nosotros tenemos una conciencia, ahora la que estamos normalmente nosotros, que es el estado de vigilia, es poner al cerebro, a la mente, ponerla que emita unas frecuencias determinadas, para que sea el cerebro receptor de toda esa información que nosotros le vamos a dar, para que sea capaz de procesar, es decir, como el ordenador, lo tenemos que poner de una manera determinada para que pueda procesar. No tiene que ver con el sueño. No. La persona hipnotizada no está dormida. En mi experiencia no está dormida nosotros. Pero tampoco está despierta de forma normal. No, es que si nosotros estaríamos en estado de vigilia, como estamos ahora, yo estaría precisamente ahora preocupado del foco que me está alumbrando o de si el coche lo tengo en segunda fila. El cerebro necesariamente no puede estar en esa misma situación porque no va a recepcionar los mensajes que tenemos y tiene que buscar dentro de sí, dentro del subconsciente. Entonces tenemos que prepararle para que vaya allí. Difícilmente una persona en un estado de nerviosismo, imposible que pueda ir, necesita una relajación. Y yo no sé si los espectadores tendrán claros qué nivel de conciencia, qué estado de conciencia es el que está presente en la hipnosis. Es un estado alterado de la conciencia. Pero cuando se dice un estado alterado de la conciencia, no tenemos que entender nada peligroso ni nada extraño del otro mundo. Es decir, cuando una persona se está en casa relajándose con una música clásica, tranquilo, está en un estado distinto de conciencia que como está normalmente cuando está conduciendo, cuando está leyendo o cuando está realizando otras funciones. La hipnosis, yo creo que es importante decir que la hipnosis es una herramienta útil, muy útil, desmitificar la creencia que hay cierta peligrosidad, que alguien dentro de la hipnosis, haciendo una práctica de regresión, haciendo una concentración, haciendo una meditación, se puede quedar colgado, se puede quedar en un estado que luego él no va a poder ser la persona que era antes. Sí, es un temor común. Guillermo en el descanso lo planteaba. La gente tiene miedo a que le hipnoticen y luego, ¿qué pasa? ¿Me puedo quedar ahí? No, en absoluto, no se puede quedar ahí. De todas maneras, tenemos que decir también que cuando alguien... No se queda nadie. Y si al hipnólogo le da un infarto, o se tiene que ir corriendo y deja ahí a la persona hipnotizada, ¿qué pasa con ella? Ahí pasa exactamente lo mismo que imaginemos, imaginemos que nosotros estamos en un estado sin hipnosis, es decir, un estado profundo de relajación. O alguien se toma un ansiolítico, se toma una pastilla que uno le relaja, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede si el médico no está? Que los efectos se van a pasar, es decir, la persona no va a estar eternamente relajado. Es decir, la persona es lo que la novela de Allan Poe, el caso de Valdemar, que se queda años ahí. Otra cosa distinta es que la persona, por eso tienen que estar siempre en manos de especialistas, de terapeutas, de profesionales. Otra cosa es que la persona tenga alguna serie de disfunción, tenga un problema psíquico, que eso es otro tema, por tanto tiene que ponerse siempre en manos de terapeutas profesionales y de médicos. Pero en el sentido de la hipnosis como método de relajación, como método de conocerse a uno mismo, tiene unas utilidades muy grandes. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Es decir, de andar por casa. Yo tuve un compañero que tenía un problema en el sentido de que llevaba dentro del Departamento de Recursos Humanos pues las relaciones lógicamente con todo el personal. Esta persona en el momento determinado que se suscitaba algún problema, que es un buen profesional, tenía el problema de que tartamudeaba.
Al tartamudear, esta persona lo que hacía es evitar los conflictos que se producían con el tema de personal, que son innatos de los departamentos de recursos humanos, y hacía dejación, lógicamente, de sus obligaciones, y a la larga tenía problemas él con la dirección de la empresa. Por métodos de relajación, por métodos de hipnosis, este hombre aprendió a corregir su tartamudez. Él supo cuál era el problema, lo trató y ya no tartamudeaba. ¿Eso que le dio a este hombre? Le dio una seguridad en sí mismo, en su trabajo, que lógicamente desempeñaba luego sus funciones. Por tanto, es muy importante y tiene una validez increíble dentro de este campo. ¿Pero qué hizo la hipnosis ahí, por ejemplo? ¿Qué hizo la hipnosis con él? Primero, ir a la raíz del problema. De todas maneras, Horacio es el terapeuta que es el que está más cualificado. No, pero que está contando la historia. Pero en este sentido fue una relajación. ¿Te conocerás el argumento? Sí, perfectamente conozco. Una hipnosis regresiva. Es decir, este hombre, por método de la hipnosis... Una hipnosis regresiva. Regresiva a la infancia. Y a través... Mira, ya entramos. Bien. Ya no hablamos de anestesia, no hablamos de inhibir el dolor y esas cosas. Es decir, en un estado de hipnosis... La persona está en una situación mejor para recordar, para acceder a lo que tiene guardados en los archivos de la memoria, que en condiciones normales no recordaría, y en la hipnosis sí puede uno recordar mejor. Son recuerdos, experiencias que nosotros tenemos grabadas dentro de sí mismo. Lo que se trata es de conducir a la conciencia esos recuerdos que están ocultados, o que están enterrados, o están como un armario. Vamos a ese armario y lo podemos abrir. Este hombre, cuando era pequeño, a la edad de 4 o 5 años, tenía una serie de dificultades para relacionarse con los demás. A la vez que le llamaron la atención sus padres, porque tenía unos padres muy autoritarios, este hombre le suscitó él mismo ese complejo que él mismo se creó, complejo hablo entre comillas, es decir, yo no soy el experto en psiquiatría. Le hacía que no podía desarrollar y comunicarse bien con los demás. Entonces él comprendió cuál era el problema, trabajó sobre ese problema, se le quitó la tartamudez. Y además era un caso concreto que sí quiero decir que tartamudeaba, hacía sus prácticas de hipnosis, de relajación, y él hablaba en público tranquilamente sin tartamudear. Cuando Freud, el padre del psicoanálisis, empezó cuando acudió antes mencionábamos a Charcot, cuando acudió a la Salpêtrière, lo que le llamó la atención era eso, la hipnosis como método para encontrar el trauma de la infancia o de cuando fuera de la adolescencia, que estaba ocasionando toda una serie de síntomas en la actualidad. Me parece que luego de ahí pasó a la asociación libre y a otro tipo de... Derivó hacia lo sexual. Derivó hacia una técnica que no requiere la relajación. Pero eso es efectivo. La práctica vuestra es que las fobias, por ejemplo, yo, imagínate que tengo fobia a las hormigas de colores y no sé por qué, y cada vez que veo una, pues me pongo fatal. Acudo a un hipnoterapeuta y ¿qué hace? Bueno, en primer lugar, partimos del hecho, como decía Erickson, el psiquiatra americano que pasa por ser uno de los mejores hipnoterapeutas del mundo, bueno, ya falleció, que realmente el inconsciente de la persona, de su paciente, tiene todos los recursos que éste necesita para solucionar sus problemas. Partiendo de esta premisa básica, que en el inconsciente está toda la creatividad, todos los recursos, todas las potencialidades y, como tú has mencionado de pasada, potencialidades, facultades desconocidas, pero los recursos están dentro. Si la hipnosis es la herramienta más rápida que se conozca a nivel psicológico y que con esta rapidez nos permite entrar en el subconsciente, esto quiere decir que entramos directamente en el núcleo donde están los problemas y también donde encontramos los recursos para solucionarlas. Y hay una cosa muy importante con la que operativamente yo trabajo y a mí me gusta mencionar siempre, es el siguiente. Supongamos una fobia, que a los 4 o 5 años tú has tenido un problema puntual con un perro, con una araña, algo. Fijaros bien cómo... Una hormiga, pero una hormiga muy grande. O como la cucaracha que hemos visto esta mañana. Con cemento, con hormigones. Fijaros, esto es importantísimo y desde el punto de vista de la medicina, de la psiquiatría, yo creo que va a suscitar vuestro interés y posiblemente lo sepáis. Si en cuestión de segundos el cerebro, la mente, subconsciente, en fin, una estructura mental, ha creado algo tan complejo, tan extraordinario como una fobia, en cuestión de segundos ha creado, es decir, un estímulo, una respuesta. En cuestión de segundos ha creado una fobia al perro, a la araña, lo que sea, y después durante 10, 15 o 20 años, ante el mismo estímulo, siempre como un ordenador perfecto, damos la misma respuesta. Pues la conclusión siguiente es fácil. Si entramos en el nivel de la mente capaz de crear algo tan extraordinario, en este caso la solución, también tiene que ser relativamente fácil
solucionar el problema, porque así, si ha sido capaz de crear una fobia, tiene que ser capaz de crear la solución. Y con la hipnosis, que es la herramienta más rápida y más profunda, entramos en el núcleo donde toda esta potencialidad se puede utilizar. Esta es un poco la teoría y la práctica.